Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos proclama un mensaje de seguridad, de esperanza y de amor. Un programa para inspiración de nuestros hermanos y amigos. Un saludo cariñoso, un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos y amigos, donde quiera que tú te encuentras. Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú. Para esta ocasión, el tema lleva por título Levántate. Y antes de comenzar con nuestro estudio, como es una práctica habitual, vamos a orar a Dios antes de abrir las páginas sagradas de la Biblia. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta ocasión, Padre Santo, pedimos la intervención de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, inspíranos, prepara el ambiente, Señor, que pueda ser un ambiente fecundo, que las mentes de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, de las personas que están al tanto al otro lado de nuestras pantallas, que puedan tener sus mentes receptivas y que puedan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Levántate, el título de estudio para el día de hoy. Y como introducción diré lo siguiente. Dios durante muchísimos años, durante 400 años, había dado oportunidad de arrepentimiento a todos los pueblos impíos. Y me refiero exactamente a los pueblos cananeos y también a los pueblos amorreos, es decir, a todos los que habitaban en la tierra de Canaán. Dios quería que se arrepintieran de sus malos caminos y que junto al pueblo de Dios, junto al Israel de Dios, que pudieran servir juntos al Señor. Sin embargo, en un estudio de la palabra del Señor, nosotros observamos siempre el siguiente orden. Primero, Dios da un mensaje de advertencia a una persona o a una nación. Luego, en consecuencia, cuando la persona no se somete a Dios o no se somete al llamado de Dios, entonces, inexorablemente, Dios envía su juicio. Bajo esta perspectiva, podemos decir que entonces, hasta que la copa de la ira de Dios se ha llenado, se ha rebalsado, entonces la ira de Dios se derrama totalmente sobre los pecadores, sobre los impenitentes. Y en ese momento, la ira de Dios cae sobre los pecadores sin mezcla de misericordia. Sin embargo, Dios, en su gran amor, primero llama al ser humano con cuerdas de amor. Trata de seducirlo con cuerdas de bondad y con lazos de amor. Es decir, el juicio o condenación cae hasta que el ser humano o las naciones menosprecian la longanimidad de Dios, hasta que el ser humano desprecia el llamado y la riqueza de la bondad de Dios. Los juicios caen hasta que el ser humano ignora o rechaza la voluntad de Dios que nos guía al arrepentimiento. En la palabra del Señor aparecen algunos casos donde podemos observar cómo primero Dios manda a un heraldo, a un mensajero, envía un mensaje de advertencia, de admonición, para que las personas puedan volverse al Señor. Y luego, si la persona o las personas rechazan, entonces Dios envía su juicio sin mezcla de misericordia. El primer ejemplo que tenemos en la palabra del Señor sería el mundo antediluviano.
Y para ello vamos a estar en el libro de Génesis. Estaremos en el capítulo 6, leeremos el versículo 2, luego el versículo 3. Dice así: al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Entonces dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Aquí tenemos el primer caso. Dios envió a Noé, que fue el pregonero de justicia, y Dios dio a esta nación, a este pueblo antediluviano, 120 años de oportunidad. Y cuando la ira de Dios finalmente se rebalsó, entonces vino la condenación sobre el mundo antediluviano, que fue anegado en agua. También tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de Jonás y el caso de Nínive. Y para ello vamos a estar en el libro de Jonás, en el capítulo 1, leeremos el versículo 2. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Capítulo 3, versículo 4. Siempre del libro de Jonás. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Aquí el período de gracia que Dios dio a los ninivitas fue de 40 días exactamente. Ahora veamos lo que ocurre en el capítulo 3, en el versículo 10. Aquí veremos cuál fue la respuesta de los ninivitas al llamado de Dios a través de Jonás. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Obviamente aquí la respuesta de Dios fue una respuesta de perdón, una respuesta de compasión. Dios perdonó, dice la palabra del Señor, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Se muestra que finalmente el ser humano tiene una cualidad moral llamada el libre albedrío. Aquí Nínive se arrepiente y en consecuencia Dios perdona a todos los habitantes de Nínive. Dice el versículo 5 de Jonás 3. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Y es que, mis hermanos, tanto los juicios de Dios como las promesas de Dios son condicionales. No podemos reclamar las promesas de Dios cuando estamos en desobediencia. Pero también es cierto que cuando Dios llama al ser humano y el ser humano responde al llamado de Dios, el ser humano responde al llamado divino, entonces Dios no deja caer la ira sobre esta persona. Dice la palabra del Señor: no les mandó lo que les había dado, es decir, lo que les había dicho que iba a ocurrirle. Y finalmente tenemos el ejemplo de los pueblos cananeos.
que es el caso de nuestro estudio del día de hoy. Dios dio a los pueblos cananeos un periodo de 400 años para que ellos se arrepintieran. Vamos a ir al libro de Génesis. Estaremos en el capítulo 15, leeremos los versículos 13 al 16. Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13 al 16. Dice: entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Aquí nos vuelve a recalcar que los juicios de Dios caen hasta que la maldad del ser humano ha llegado hasta el colmo e inexorablemente Dios tiene que enviar sus juicios. Y es que tanto el amor como la justicia de Dios demandaban que en los pueblos cananeos hubiese una prolongación de la gracia para los cananeos y para los amorreos, de manera que ni ellos ni otros pudieran acusar a Dios de injusticia y de parcialidad cuando llegara el tiempo de destruirlos y tomar su territorio. Es decir, Dios les dio una gran oportunidad. Sin embargo, con la muerte de Moisés, el legislador de Israel terminó el período de gracia para los pueblos cananeos y amorreos, porque el límite de la paciencia de Dios en relación con todos estos pueblos había llegado a su límite. Porque, mis hermanos, hay un grado de iniquidad señalado más allá del cual los hombres no pueden ir sin enfrentarse con los castigos de Dios. Es decir, la paciencia de Dios tiene un límite. Podemos decir que Dios es un Dios de amor y también es un Dios de justicia. Dios puede ser tanto un Dios de amor como un Dios de justicia, lo cual son dos aspectos que tienen que ver con el carácter de Dios. Son como dos lados de la misma moneda y están intrínsecamente relacionados. El mismo Dios que es amor, en determinado momento también tendrá que actuar con justicia, porque un Dios justo no puede quedar pasivo frente al pecado. Un día Dios tendrá que terminar con todo el mal y poner fin a todas las consecuencias del pecado. Pondrá fin a este terrible problema del pecado en el universo. Entonces, por orden de Dios y por su poder, Josué, el gran conquistador, debía de conquistar, valga la redundancia, toda la tierra donde habitaría el pueblo de Israel, tierra que bajo juramento Dios había prometido a sus padres. Sin embargo, ya en esta coyuntura histórica, podemos decir que Dios le dio instrucciones a Josué para tomar la tierra. Y es exactamente en lo que quiero que nosotros nos enfoquemos en nuestro estudio del día de hoy. Y tiene que ver con la conquista de la tierra. Y para ello estaremos en el libro de Josué, el capítulo 7. Leeremos el versículo
17. Josué 6, 17. La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La expresión ahí es, y la ciudad será anatema a Jehová. Esta palabra anatema en hebreo es jerem. Pero esta palabra jerem tiene dos acepciones o tiene dos significados. El primer significado de jerem o anatema es todas aquellas cosas que han sido consagradas a Jehová. Y la segunda acepción o significado es todas aquellas cosas que han sido destinadas a la destrucción, para ser destruida. Es decir, cuando conquistaran esta ciudad, la ciudad de Jericó, que estaba amurallada, todo lo que había en ella, inclusive personas, serían dedicadas o a Dios o serían dedicadas a la destrucción completa. Ahora, la pregunta que obviamente surgiría sería, ¿cuáles de estas cosas estaban dedicadas a Dios o cuáles estaban dedicadas a la destrucción? Veamos la primera. ¿Qué cosas serían dedicadas a Dios de la ciudad de Jericó? Vamos a leer en el versículo 17 y 19 de Josué, capítulo 6. Dice, la ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 19, pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, ¿qué cosas estaban dedicadas a Dios? En primer lugar, estaba dedicada Rahab y toda su familia. También todo el oro, la plata, el bronce y el hierro. Eran cosas consagradas a Jehová. Pero también habían cosas dedicadas a la destrucción. Y entre esas cosas tenemos a todos los hombres de la ciudad, a todas las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, ovejas, bueyes, asnos y toda la ciudad. Todo estaba destinado a la destrucción. Y recuerde la secuencia. Primero Dios llama a las personas al arrepentimiento. Una vez que la persona no acepta al Señor, la persona o las naciones, entonces inexorablemente vienen los juicios de Dios. Dios había dado una orden taxativa y es que no podían retener para sí nada de lo que era anatema. En el versículo 18 dice lo siguiente, pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. La orden de Dios es, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. No debían guardarse los despojos de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque no guardarse el despojo de la ciudad serviría para que ellos, los hebreos, entendieran que la victoria viene del Señor. Porque el hecho divino
de que el poder divino era lo único que había dado la victoria a Israel, daba un peso solemne al mandamiento que prohibía tomar cualquier tipo de despojos. Ahora, si ellos respetaban esa orden, Dios les daría a su pueblo una gran victoria. Y aquí tenemos una lección muy importante que tomar en cuenta. Cuando nosotros acatamos los requerimientos de Dios, cuando nosotros obedecemos y respetamos a Dios, entonces tendremos una victoria. Siempre habrá victoria de parte de Jehová. Pero también cuando nosotros desobedecemos e irrespetamos las órdenes de Dios, entonces nuestra vida será una vida llena de fracaso. Es triste decirlo, pero en esta historia hubo desobediencia de parte del pueblo de Israel. Vamos a estar ahora en el capítulo 7, siempre de Josué. Ahora leeremos el versículo número 1. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Los hijos de Israel, dice la palabra del Señor, que cometieron una prevaricación. Esta versión dice, cometieron una infidelidad en cuanto al mandamiento. Ahora, ¿qué significa prevaricar? Prevaricar significa actuar en secreto, actuar de manera furtiva, a hurtadillas, de manera solapada, de manera desleal. Es decir, es un sinónimo de la deslealtad. Por eso esta versión dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad. Infidelidad es sinónimo de deslealtad a Dios. Ahora, cuando hay infidelidad o deslealtad a Dios, cuando un individuo ha cometido deslealtad contra Dios, no solamente lo afecta a él, sino que también afecta a toda la comunidad, afecta a su familia, afecta también a toda la iglesia. Por el pecado de un hombre, en este caso de Acán, como ya veremos, el desagrado de Dios descansará sobre toda la iglesia. Y es que, mis hermanos, el pecado siempre tiene consecuencias y siempre afecta a toda la comunidad, afecta a la iglesia. Poseer el anatema es un sacrilegio, porque es una violación a una orden expresa del Señor. Y todo sacrilegio debe ser severamente castigado. Y es que el pecado de Acán trajo maldición a todo el pueblo de Israel. Hay que tomar en cuenta que el origen del pecado de Acán fue la codicia. Y la codicia es el 10º mandamiento de la ley de Dios. Porque es prácticamente un deseo de poseer todas aquellas cosas que no nos pertenecen. Es el deseo de acumular riqueza de manera inmoderada. Acumular tanta riqueza como sea posible. El problema de la codicia es que es un mal que se va desarrollando progresivamente. Es decir, se desarrolla gradualmente. Ahora, ¿qué se puede codiciar? Hay personas que codician el poder. Hay personas que pueden codiciar un cargo.
o aspiran a alguna posición o a algunas cosas. En el caso de Lucifer, dice la palabra del Señor que Lucifer aspiró al puesto que Dios tenía. Aspiró al puesto de Dios. Aspiró al puesto de Dios. Sin embargo, no quiso imitar el amor de Dios, sino que solamente aspiró al puesto de Dios. Quiso el poder. Ahora, el pecado embotó la percepción de Acán. Y obviamente cuando sobrevino la tentación, prácticamente el pecado le sobrevino y él sucumbió rápidamente, sucumbió fácilmente. Vamos a estar en el libro de Josué, el capítulo 7, leeremos el versículo 21. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está todo allí debajo. Dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Aquí aparecen por lo menos 3 actos. Dice, codicié. Es decir, un acto mental. Luego dice, tomé. Un acto puramente físico. Y luego dice, escondí. Un acto también físico. Escondió bajo su tienda. El problema con Acán es que tomó cosas que debían de consagrarse a Dios. Exactamente como el oro y la plata. Y también tomó aquellas cosas que debían de destruirse. Es decir, mis hermanos, Acán tomó de todo. ¿Qué clase de codicia la de Acán? En primer lugar, tomó de las cosas que únicamente le pertenecían al Señor, que estaban consagradas al Señor. Y también tomó del anatema, es decir, de aquellas cosas que estaban destinadas a la destrucción. ¿Hasta dónde puede llevarnos la codicia cuando ésta va gradualmente aumentando? Es decir, practicó un sacrilegio. Eso lo hacemos cuando hacemos uso de todas aquellas cosas que pertenecen al Señor. Por ejemplo, cuando nosotros queremos administrar el diezmo o cuando usamos para beneficio propio los diezmos y las ofrendas. Y me recuerda el caso de Judas Iscariote, cuando estaba en una cena, en un banquete con Jesús, sus discípulos, y que había ofrecido una cena para el Señor. En este caso, Judas Iscariote pretendió mostrarse piadoso y dijo, ¿qué es este desperdicio? Todo este dinero se hubiera podido utilizar para los pobres. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Judas era el que manejaba la bolsa y dice que Judas era ladrón. Entonces, todas aquellas personas que no quieren devolver sus diezmos a Dios y quieren utilizarla o quieren usar para beneficio propio el diezmo y ofrenda, están cometiendo el mismo pecado de Acán. Y para colmo, se quieren mostrar más justos o piadosos que los demás, al decir que van a utilizar los diezmos y las ofrendas para ayudar a los pobres. Es fácil usar el dinero ajeno, porque el diezmo no nos pertenece, es fácil usar el dinero ajeno para darle a otra persona. Pero si son tan piadosos como realmente quieren mostrar,
entonces pueden dar a los pobres de su dinero y no de lo que le pertenece al Señor. Ahora, es un mal que existe no solo en las esferas seculares, es decir, en el mundo secular, sino que también existe dentro de la iglesia. ¿Y cuán común es encontrar la codicia también en el seno dentro de la iglesia? Es común encontrar entre los miembros la horrible mancha del egoísmo, la avaricia y también la ambición. También el descuido de la caridad, es decir, el descuido por los pobres y la retención de los diezmos y ofrenda. ¿Cuán terrible es esto? Porque realmente, aún en el seno de la iglesia, entre sus miembros, entre aquellos miembros que gozan de respeto y de consideración de los demás, hay desgraciadamente dentro del pueblo de Dios muchos hacanes. Es triste decirlo, pero es una gran verdad. Ahora, el pecado siempre tiene consecuencias. La consecuencia inmediata en este caso fue que Israel no pudo obtener la victoria. Israel no pudo resistir a sus enemigos. Es decir, tuvieron una derrota humillante por haber desobedecido al Señor. Volvieron la espalda a sus enemigos y fueron atacados. Es decir, Dios se apartó de ellos. Vamos a estar en el capítulo 7, leeremos el versículo 12 y 13. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y a veces nos preguntamos por qué en nuestra vida no hay victorias. ¿Por qué en nuestra vida no hay victorias espirituales? Es porque hemos cometido pecado y en consecuencia no hay victoria. Ahora, cuando en la iglesia se encuentran dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces los miembros de averiguar si no hay o no un Acán en el campamento. Mis amigos, el pecado siempre tiene consecuencias funestas, siempre tiene consecuencias terribles. Ahora vamos a ver cuál fue la actitud del hombre. En este caso, cuál fue la actitud de Josué, que era el líder del pueblo de Israel. Vamos a estar en el capítulo 7, leeremos el versículo 6. Dice de la siguiente manera: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Cualquiera pudiera pensar que Josué se estaba humillando delante de Jehová, pero realmente esta actitud de Josué parecía decir que Josué era incapaz de comprender todo este fracaso. Era como si prácticamente
Josué estuviera agachando la cabeza y que no se estaba poniendo al frente de la situación. Podemos decir que esta fue algo así como una actitud realmente vergonzosa ante los ojos del Señor. Y no era de esta manera como el pecado sería eliminado. En vez de Josué cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación, con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados que vedan la presencia de Dios. Es decir, la actitud de Josué hasta cierto aspecto no fue la mejor. La actitud de Josué fue la de tratar de ocultar los hechos, cuando lo que hay que hacer es escudriñar y procurar descubrir los pecados ocultos dentro del campamento. Ahora, por otro lado, veremos cuál fue la actitud de Dios frente a esta situación. Josué capítulo 7, versículo 10. Jehová respondió a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Veamos cómo increpa Dios a Josué. Le dice: levántate. Por eso el título de este estudio de hoy es: levántate. No te quedes allí postrado. No te quedes allí como si fueses incapaz de dar una respuesta a un problema. Es como que Dios le está diciendo: Josué, tú debes de actuar. Debes de ponerte al frente. Ve a trabajar. Toma la iniciativa. Demuestra que tú eres un líder capaz. Que eres un líder que está al frente de toda la situación. Veamos lo que dice el versículo 16, siempre de Josué. Capítulo 7, versículo 16. Ahora vamos a ver cómo actuó Josué después de la orden de Dios que se levantara. Dice el versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Josué se levantó de madrugada. Es decir, tenemos aquí Josué era un hombre de oración. Era un hombre de acción, un hombre de oración. Aún nuestro mayor ejemplo, que es Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que Él se levantaba muy de mañana a orar. La verdad que ahora se comienza a ver el cambio de actitud en el caso de Josué. Ahora Josué comienza a actuar después que Dios le dijo: levántate, toma la iniciativa. Dice que Josué se levantó de madrugada. Recuerdo a un pastor cuando estudiaba en secundaria, cuando éramos jovencitos, nos decía: ustedes quieren levantarse como gallitos por la mañana, entonces acuéstense como gallina temprano. ¿Cuántos quieren levantarse como gallinas en la mañana? Entonces acuéstense como gallitos después de la medianoche. La verdad es que los buenos hábitos también son importantes. Cuando dice que Josué madrugó, que Josué también tenía unos hábitos correctos. Se acostaba temprano y entonces madrugaba. Madrugó, dice, para buscar el poder y la sabiduría del Señor. Qué interesante el vuelco que hizo de su actitud. Ahora buscaba de mañana la dirección de Dios. Sin embargo, Jesús, que es el máximo ejemplo de todo, dice en Marcos, el capítulo 1 y el versículo 35, algo muy revelador. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y es que, mis amigos,
realmente a Dios no le gustan las lamentaciones de la vida. Dios se siente feliz cuando nosotros vamos a Dios en busca de sabiduría para hacer todas las cosas correctas. Porque mis amigos, hay personas que van allí por la vida lamentándose, quejándose de la vida, llorando de su condición como una plañidera, en vez de levantarse como el hijo pródigo se levantó. Realmente la condición del hijo pródigo cambió cuando el hijo pródigo se levantó. La condición del hijo pródigo no cambió cuando él solo pensaba ir a la casa de su padre. Él decía, en la casa de mi padre muchos jornaleros tienen alimento, yo aquí perezco de hambre. La vida de él, del hijo pródigo, cambió cuando él se levantó. Cuando él se levantó y volvió a su padre, entonces vinieron todas las bendiciones de parte de su padre. Y ahora aquí tenemos a Josué actuando. Ahora Josué, vamos al versículo 17, siempre del capítulo 17. Dice, hizo acercar a la tribu de Judá y fue designada la familia de los hijos de Sera. Luego hizo que se acercaran las familias de los de Sera y fue designado Zabdi. Es decir, aquí Josué hace todo un proceso en orden. Primero a la tribu de Judá y tomó familia por familia, en este caso los de Sera. Ahora, tomando casa por casa, se encontró la casa de Zabdi y entonces hizo acercar a hombre por hombre y allí descubrió a Acán, que había pecado. Ahora, cuando Acán fue descubierto como pecador, es importante que nosotros podamos ver cómo lo trató Josué. Vamos al versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Qué interesante, mis hermanos, cómo Josué trató a Acán. Le dijo, hijo mío. Es decir, lo trató con respeto, lo trató con consideración. Porque las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. Le dijo, da gloria a Dios. Es decir, Josué hizo que Acán reconociera la honestidad de Dios. Josué quería que Acán supiera que el culpable era él y que Dios era justo. Y finalmente le dice, declárame ahora tu pecado. Es decir, Josué quería que Acán confesara y reconociera todas sus faltas, que reconociera todas sus faltas, todo su pecado. Ahora, ¿qué podemos decir en conclusión? En primer lugar, podemos decir que Dios podía haber ido directamente con Acán. Dios podía haber tratado directamente con Acán, pero Dios no lo hizo de esa manera. Quería mostrar que el pecado afecta a todos. Dios quería mostrar a través de esta historia sórdida de que el pecado tiene consecuencias funestas, consecuencias trágicas. Ahora, según los estudiosos, dice que esta historia, por el contexto inmediato, esto más o menos ocurrió en aproximadamente una semana. Es decir, con ese tiempo, con una semana, Dios quería enseñar que el pecado es algo grave a la vista de un Dios santo y que antes de la acción directa de Dios, Dios siempre da oportunidades a sus hijos de reparar el daño o de reparar el error. Finalmente, mis estimados, Acán no disfrutó ni del oro, ni de la plata, ni del manto, porque la codicia es una insensatez. Porque cuando el hombre retiene lo que le pertenece a Dios,
el hombre no disfruta. Acán no progresó, sino que se degradó. Porque quien usa lo que le pertenece a Dios no prospera. Cuando el pecado fue eliminado, Dios volvió a bendecir a tu pueblo y tomaron posesión de la tierra de Canaán. Mis estimados, el regreso de Jesús es inminente. Cuando Jesús regrese, tenemos la oportunidad, el privilegio de poseer también la Canaán celestial. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente, es mi deseo y oración. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta historia que aparece en la Biblia, Señor. Gracias porque tú nos muestras que el pecado tiene consecuencias terribles, Señor. Pero también muestra de que tú eres un Dios que nos da oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos aceptar tu ofertorio de gracia, para que podamos aceptar tu mensaje de admonición, tu llamado al arrepentimiento que nos hace, para que podamos encontrarnos en paz contigo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo doquiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. Fía en él que a todos salva, murió por mí, sí, también por ti. Proclamo hoy su amor eterno, ninguno como mi Jesús. Le doy mi vida para siempre, a Cristo sigo sin vacilar. Proclamo hoy que vuelve pronto, pues su promesa cumplirá. Debemos todos prepararnos con gran fervor y con devoción. Oh, mi hermano, vuelve Cristo, nos trae gozo, dicha inmortal, más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano,